Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones, ya un fin de semana del 11 de agosto. Dentro de pocas horas entramos a lo que es realmente sábado y domingo. Esperamos que haya tenido una semana bastante productiva. Hoy queremos felicitar a las y los economistas salvadoreños y salvadoreñas porque este día pues es la celebración de los profesionales de las ciencias económicas. Especialmente, por supuesto, queremos saludar a César Villalona y Alfonso Goitia, quien son nuestros panelistas fijos, digamos, en Gente Ve. Pero también queremos felicitar al rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias, quien ha sido nominado Economista del Año por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas Colproce. Así que desde Gente Ve van nuestras felicitaciones, nuestros abrazos. Y también hoy queremos tomar en cuenta un día especial. Queremos hablar sobre los avances, pero también sobre los desafíos y también las garantías de los derechos de los pueblos indígenas. Para ello, esta noche nos acompaña Néstor Pérez, él integra el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, CESENIS. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, María Teresa, muchas gracias por el espacio, por permitir poder llegar a través de los medios de comunicación a la sociedad salvadoreña y por supuesto un saludo a las amigas y amigos que nos sintonizan a través de la televisión. Cómo no, también nos acompaña Olga Tesorero, ella también integra el CESENIS. Bienvenida, buenas noches. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar esta noche acá representando a nuestros pueblos indígenas. Claro que sí. Bueno, en Gente Ve estamos y queremos abordar este tema. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para iniciar, queremos poner en contexto el tema a partir de una nota de nuestro periodista Mario Zelaya. La Organización de las Naciones Unidas declaró que cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en todo el mundo. Y nuestro país es el primero a nivel mundial en la elaboración del Plan Nacional de Pueblos Indígenas. Y en el Plan Nacional de los Pueblos Indígenas, de ahí tocamos todas esas reivindicaciones que por años han sido negadas como pueblos indígenas. Lo que es el derecho a las tierras colectivas, lo que es la mujer indígena, los jóvenes indígenas, la salud indígena, la espiritualidad. Y eso, y el redireccionamiento también que debe tener el gobierno para ver la problemática de los pueblos indígenas y de esa manera reivindicar y fortalecer esos procesos que en las comunidades tenemos. El Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño forma parte de ese esfuerzo por el reconocimiento que se concretó en el año 2014. Hubo mucha negación, hubo mucha negación de la existencia de los pueblos indígenas. A partir del 2009 hubo apertura, una apertura que nos ha permitido ir construyendo las organizaciones indígenas e ir fortaleciendo nuestros procesos organizativos a nivel local y nacional. Eso nos conllevó al reconocimiento constitucional el 14 de junio del 2014. Aunque aseguran que aún sufren la discriminación en el país. Por supuesto que sí, mire, yo siempre que salgo, mucha gente nos dice, no hombre, si eso es parte del pasado, mas no entiende que lo que te fue tu pasado es tu futuro, porque todo es cíclico, todo vuelve a su origen. Los pueblos indígenas en El Salvador sostienen que esto no es nuevo, ya que por décadas han tratado de esconder su existencia. Hay estudios, que nosotros hicimos un perfil, el perfil de los pueblos indígenas, que nos arrojó que éramos el 12%, pero de allí hubo también el censo de hogares de propósitos múltiples, que fue el 2005, arrojó que éramos el 17%. Más sin embargo, eso lo ocultaron. Lo ocultaron por cuestiones, ya sabemos acá, que son cuestiones ya que aquí en El Salvador se desconocía y siempre ha sido negado de que existimos los pueblos indígenas. En El Salvador, los pueblos Nahuapipil, Lenca y Cacahuira se reunieron para hacer un culto ancestral y tener una conexión global con otras comunidades indígenas. Bueno, esta celebración, esta conmemoración de
la comunidad indígena, de los pueblos indígenas, fue realizada el pasado miércoles. Quisiéramos iniciar con uno de nuestros invitados, con Néstor, para que nos hable precisamente sobre cómo ustedes están empezando a visibilizar avances en el reconocimiento y en los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, realmente yo creo que antes, digamos, de tocar los avances que en materia de reconocimiento de derechos de pueblos indígenas el país ha tenido, creo que también vale la pena recordarle a nuestros amigos y amigas televidentes que los pueblos indígenas en el pasado, durante más de 500 años, sufrimos procesos de discriminación, de persecución, marginación e intentos de exterminio. Y esto, digamos, se origina desde el momento de la invasión a nuestros territorios, se reproduce posteriormente con las instalaciones de los Estados-naciones y, por supuesto, las políticas de los estados en los años siguientes estuvieron enmarcadas en, digamos, invisibilizar e intentar exterminar la identidad cultural y la existencia de los pueblos indígenas, no solo en El Salvador, sino que en toda nuestra gran América. Sin embargo, digamos que ahí tenemos hechos muy relevantes y que vale la pena también hacer mención de ellos. Tenemos, por ejemplo, toda la lucha de uno de nuestros grandes líderes, Anastasio Aquino, ¿verdad?, quien abanderó una lucha por reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, por poner un alto a todas aquellas represiones y aquellas políticas de despojo que como pueblos indígenas sufrimos en cuanto a la tenencia de la tierra. Posteriormente, estos hechos se siguen reproduciendo. En estos días justamente hablábamos de que el proceso indígena no se limita a este tipo de acontecimientos históricos, pero que sí, digamos, sientan un precedente porque, por la magnitud y por el impacto que generaron, digamos, en la identidad cultural que como pueblos indígenas tenemos. Posteriormente, se repite nuevamente la historia. Digamos, y allí tenemos, por ejemplo, los acontecimientos de 1932, donde hay una historia que nos han enseñado que este es un levantamiento campesino y que también comunista, pero que también esto tenía un origen y un sentido de por qué decirlo. Porque era más fácil decirle a la sociedad, bueno, ellos se les coartó el derecho a la vida porque tuvieron un proceso de insurrección, ¿verdad? Ellos eran campesinos, ellos eran comunistas. Era más complejo decir que ese acontecimiento fue por ser indígenas. Entonces, realmente, digamos que es un acontecimiento que marca la historia y la vida de los pueblos indígenas, pero también de la sociedad salvadoreña. Porque digamos que ahí es donde comienza y se fortalece estas políticas de invisibilización, de marginación y, por supuesto, de expropiar lo poco que todavía a nuestros abuelos les quedaba. Naturalmente, ante un escenario complejo de persecución y de intento de exterminio, por supuesto que hay un proceso de ocultamiento de la identidad. Y entonces ahí, en gran medida, se pierde parte de nuestra vestimenta, se pierde parte de nuestras propias tradiciones y nuestros propios sistemas de vida, pero que más sin embargo nuestros abuelos y nuestras abuelas tuvieron la sensatez de no dejar morir estos sistemas de vida y a lo interno de las comunidades seguían reproduciendo estos modelos de vida. Y por ejemplo, es así como el náhuatl no muere, es así como la espiritualidad indígena no termina, es así como esas danzas no se exterminan. Entonces es gracias a esa lucha y a esa resistencia que nuestros abuelos mostraron. Luego nos afrontamos, por supuesto, a un periodo de guerra donde de manera directa o indirecta también los pueblos indígenas nos vemos impactados. Esto generó, digamos, muerte de nuestros líderes y lideresas, generó
migración de nuestras comunidades, algunos a las ciudades, otros a otros lugares del territorio nacional e incluso muchos a otros países. Entonces todo esto contribuye, digamos, a que todo el tejido organizativo, todo el proceso de identidad cultural se viera, digamos, bastante dañado. Sin embargo, llegamos a la época, a ese año que también marca la historia de los salvadoreños, 1992, con la firma de los acuerdos de paz, y que, digamos, en alguna medida propicia mejores condiciones sociales y políticas para la sociedad salvadoreña. Entonces, por supuesto que dentro de esa sociedad los pueblos indígenas estamos y encontramos nuevas condiciones para poder iniciar un proceso de rearticulación de ese tejido organizativo. Entonces, comienza todo ese proceso de trabajo, un proceso de mucha lucha, visitas comunitarias, de acercamiento con las comunidades, y muy complejo porque después de toda esa historia, llegar a las comunidades y comenzar a tocar nuevamente el tema de la identidad cultural, el tema del idioma náhuatl, el tema de la espiritualidad indígena, de los conocimientos y saberes en la medicina, realmente era complicado porque nuestros mayores no querían hablar de eso. Por supuesto, aprendieron a callar, había ¿no? un temor. La represión, aprendieron a callar, por lo menos ante extraños o en espacios públicos. Sin embargo, todo este trabajo de acercamiento, de diálogo, de ir rearticulando el proceso organizativo y de ir retomando esa identidad cultural, realmente comenzó a dar sus frutos. Y las comunidades comienzan a reorganizarse y a poner en sus agendas la discusión sobre el tema de la necesidad de fortalecer ese legado histórico de la identidad cultural que todavía conservábamos. Y entonces comienza a haber ese trabajo. Pero también, aparte de fortalecer ese proceso de tejido organizativo, de identidad cultural, también se inició un proceso de generar incidencia ante el Estado. Recordemos que estábamos en gobiernos de una administración con un pensamiento donde el tema indígena no era prioridad. Y por supuesto la década de los 90 fueron años de una invisibilización oficial. De hecho, nuestros mandatarios en los espacios oficiales, en su discurso siempre plantearon, cuando se les cuestionaba de por qué no daban reportes ante las Naciones Unidas sobre el trabajo con los pueblos indígenas, lo que hacían era decir, bueno, yo no reporto nada porque en mi país no hay indígenas. Entonces, por supuesto que entramos a esa etapa, una década muy dura, donde líderes y lideresas tuvieron que trabajar fuertemente, donde fueron humillados, donde sus derechos siguieron siendo violados y, por supuesto, mostraron esa resistencia y mostraron esa capacidad de conservar la identidad cultural, de conservar los sistemas de vida y, por supuesto, de cómo poder ir permeando la institucionalidad del Estado para ir generando incidencia y que se comenzaran a dar transformaciones en la institucionalidad. A ver, Olga es bien joven. Yo quisiera que me cuentes un poco tu experiencia. Sabemos que provienen ambos de estos pueblos originarios. En cómo te empoderaron, cómo te enseñaron, cómo vienen ustedes a hablarnos de, ya nos ha dicho Néstor, digamos cronológicamente, cómo ha sido el proceso de invisibilización, de intento de exterminio, de las figuras físicas, pero también de todo el bagaje cultural, toda la cultura. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues mira, desde mi experiencia yo te puedo decir que realmente ha sido hasta cierto punto un tanto difícil, en vista que esta misma parte de la invisibilización que se ha venido dando, ha venido mucho, tiene que ver también con esta parte discriminatoria que generalmente se le da a las mujeres. Realmente es difícil empoderarse como mujer dentro de un estado que generalmente tiene cierta tendencia al machismo.
Sin embargo, en nuestras organizaciones se trata de estar rompiendo con esos esquemas. Realmente muchas veces la adolescencia, estando desde las organizaciones, es bastante difícil porque uno se somete a burlas, como lo decía el compañero, a muchas veces humillaciones. En algunos casos a uno le dicen, pero si eso no existe. Y ya depende mucho de toda la parte que a uno le vienen inculcando desde la parte familiar también, que generalmente es educación oral la que le dan a uno, para que todas estas costumbres que el compañero mencionaba no desfallezcan, no desaparezcan. Y sin embargo tenemos ya demasiada contaminado, podría decirse, con costumbres del mundo occidental, y realmente es bastante difícil tratar de romper todos esos esquemas que la parte capitalista viene a imponernos, como son modas, como son idiomas. Muchas veces dicen, ¿por qué hablar náhuatl y no inglés? Realmente es importante para nuestras comunidades poder fortalecer nuestros idiomas. En nuestro país no solo existe un idioma, son 3. Sin embargo, se le está dando más realce a la parte del occidente en el rescate de nuestro idioma. Pero desde el punto de vista de los jóvenes es muy difícil cuando te atacan desde todos lados, desde la televisión, revistas, con esta parte de las modas, y tenés que andar siempre a la moda, cuestiones de tecnología de último momento, y la cultura no interesa, no importa. Sin embargo, cuando uno se empieza a involucrar y empieza a ver toda esta parte que nuestras comunidades tienen, y a uno se empieza a involucrar con la gente, empezamos a ver que no somos diferentes. Realmente tenemos muchas costumbres acá que desde pequeños nos vienen inculcando, y la gente a veces ni siquiera se da cuenta que son cosas culturales que han venido de generación en generación. Y a la gente ya le va cambiando cosas y dicen, no, pero es que esto no es indígena, está en otro lugar. Muchas veces tal vez solo cambian nombres, pero realmente son costumbres también propias de nuestro lugar. Como mujeres, acá generalmente cuesta mucho involucrarse en este mundo de las organizaciones, de tratar de empoderarse, porque muchas veces piensan que uno como mujer no tiene la capacidad de poder asumir algunas responsabilidades que las organizaciones tienen. Pero sin embargo, acá estamos y estamos emprendiendo una lucha fuerte por tratar de que los derechos de nuestros pueblos indígenas sean reconocidos y que sigamos adelante como jóvenes, como mujeres, empoderándonos para que nuestra cultura continúe y no desfallezca, y ver que más adelante se nos sigan integrando más organizaciones. No somos cerrados a que no solo nosotros, porque los demás no piensan igual. Sin embargo, tenemos que empezar a articularnos como pueblos indígenas. Como pueblos indígenas, Néstor, ustedes, además del CESENIS, hay otras organizaciones que trabajan el tema, que están intentando que haya políticas inclusivas, que haya un reconocimiento no solo de palabras, sino de hecho con los pueblos indígenas. Sí, realmente tal como Olga lo planteaba, realmente cuando damos una mirada al proceso de los pueblos indígenas en El Salvador, realmente digamos que muy activamente hemos tenido la participación de 3 pueblos indígenas, el náhuatl pipil, que bueno, a nivel territorial, y me atrevería a decir quizás a nivel de numérica, es el más grande, ya que nos asentamos desde la frontera con Guatemala hasta el río Lempa. El pueblo indígena Lenca, que por supuesto está en el oriente del país, pero también el caso del pueblo indígena Cacahuira, en la zona norte de Morazán, en el municipio de Cacaopera, de San Simón y otros. Y realmente somos 3 pueblos en los que no necesariamente todos los procesos organizativos forman parte de la organización del CESENIS como tal, pero que más sin embargo han sido procesos organizativos que hemos llegado a tener la madurez
política y organizativa como para poner, para anteponer, digamos, los intereses colectivos de los pueblos sobre, digamos, los intereses particulares. Y un ejemplo claro de esto tiene que ver, y voy a retomar un poco el tema de los avances en materia de derecho. Voy a hacer la primera pausa, ¿Sí? Porque no quisiera dejar cortado el tema de no solamente los avances. Ya se hablaba en la nota que a partir del 2014 ustedes tuvieron reconocimientos como pueblos indígenas, sino también cuáles son lo que el Estado ha puesto en función para que la gente conozca una realidad que fue ocultada durante decenas de décadas, digamos, porque no solamente fueron los 50 años, 70 años de la dictadura, sino mucho antes, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a la primera pausa y ya regresamos. Hablamos sobre pueblos indígenas. Ya decíamos en el primer bloque que en el año 2014 El Salvador reconoce constitucionalmente la existencia de los pueblos indígenas a través de una reforma al artículo 63 de la Constitución de la República. Para hablar de avances, obviamente, primero tenemos que ver cuál es el análisis que ustedes hacen de las políticas que precisamente buscan mantener y desarrollar esta identidad étnica, identidad cultural, como tú ya lo decías anteriormente, esta cosmovisión de los pueblos indígenas que tiene que ver con esta sabiduría ancestral directamente con la naturaleza, con la Pachamama, con la tierra. ¿Cómo ven ustedes entonces que a partir de ese reconocimiento se han hecho acciones? Bueno, yo creo que vale la pena también hacer referencia a que el 13 de septiembre del año 2007, las Naciones Unidas, en pleno, adoptan la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por supuesto que de una forma y en un hecho muy, muy curioso, El Salvador también se suma a los países que la adoptan. Eso es el resultado justamente de todo un trabajo nacional, pero también de todo un trabajo de incidencia a nivel internacional que hay que hacer con los estados. Porque por un lado, a nivel de los procesos organizativos, impulsamos ese diálogo y esa incidencia con la institucionalidad pública a nivel de país, pero también es importante que en los espacios internacionales también se acompañe a los estados para apoyarles a que lo que aquí se hace a nivel de incidencia también se pueda, digamos, dar seguimiento en estos espacios. Entonces la adopción de la declaración justamente es el resultado de ese trabajo nacional, pero también el aporte que a nivel internacional se hace. Y por supuesto destacar que este año estamos en el marco del primer decenio de la Declaración de Naciones Unidas. Sí, 2007. El 13 de septiembre estaremos cumpliendo 10 años de que esta declaración fue adoptada. Y por supuesto entonces vale la pena que se haga este análisis de cuánto han avanzado los estados en dar cumplimiento a esos compromisos que en estos espacios internacionales adquieren. Posteriormente, digamos que como pueblos indígenas, esta incidencia nos lleva a identificar la necesidad de que el país modificara su constitución. 7 años más. Bueno, la primera iniciativa de que se reforme la constitución surge justamente, digamos, del CECENIS como una iniciativa de la organización. Pero posteriormente, digamos que
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, gracias a la insistencia de los líderes y las lideresas comunitarias, crea una mesa de diálogo con los pueblos indígenas para ir identificando las acciones que hay que tomar para cumplir con los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Y entonces nos damos cuenta que es importante que un tema como el de demandar reforma a la Constitución ameritaba el involucramiento de otros actores a nivel nacional. Y es así como entonces el tema de la incidencia y el diálogo para reformar la Constitución se le da continuidad desde la mesa permanente de la PDH. ¿En qué año inicia esta mesa permanente? Esta mesa inicia ahí por el 2004, más o menos, y comienza todo un trabajo de generar esa incidencia. Por supuesto, la voluntad política de los titulares jugó, digamos, un rol fundamental en su primer momento, digamos, la doctora Beatrice de Carrillo, el seguimiento que le da, por supuesto, posteriormente el doctor Oscar Luna y, bueno, los demás procuradores que han habido. Nos lleva todo ese proceso, todos esos años de estar dialogando con las diversas fracciones legislativas en la Asamblea Legislativa. Y es importante, por ejemplo, aquí destacar la voluntad política de algunas fracciones legislativas y también la negativa de otras fracciones, que ya sabemos cuáles son esas fracciones que se oponen al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, damos el primer paso, que es que la Asamblea Legislativa apruebe la reforma a la Constitución. Pero tuvimos que esperar para que fuera una siguiente legislatura la que lo ratificara. En ninguno de los dos pasos que dimos, la fracción legislativa de Arena acompañó este esfuerzo. De hecho, en el momento en que esta propuesta fue ratificada, en junio de 2014, la fracción legislativa se levantó de sus curules y se retiró. Entonces, los pueblos indígenas seguimos afrontando desde los supuestos tomadores de decisión, de algunos tomadores de decisión, estas acciones de discriminación, estas acciones de invisibilizar y de negar derechos a los pueblos indígenas. Sin embargo, logramos dar el paso y esto lo vinculo un poco con la pregunta que hacía antes de irnos a la pausa. Ese es un paso que se da para los pueblos indígenas en general, independientemente de cuál sea su organización o si no está organizado, si vive en la ciudad o si vive en la zona rural. Es un paso que se da para que se reconozca la existencia de los pueblos indígenas en general en el país. Y es importante porque, digamos, ahí logramos que la Asamblea Legislativa reformara el artículo 63 de la Constitución, se le agregó el inciso segundo, donde efectivamente el Estado reconoce a los pueblos indígenas en el territorio y se obliga a trabajar en políticas públicas para desarrollar y fortalecer los procesos organizativos, la identidad étnica, cultural, la espiritualidad, cosmovisión, etc. Sin embargo, es importante destacar que cuando el texto de la Constitución hace referencia a que, digamos, se tenga que trabajar en políticas públicas, no está limitando la actividad del Estado a trabajar solo en políticas públicas. Aquí entra la necesidad de trabajar una ley secundaria. Hay una necesidad de trabajar en programas dirigidos a las comunidades indígenas. Entra la necesidad de implementar planes nacionales que le den respuesta a las diversas dificultades que aborde los problemas de las comunidades a nivel territorial. Así es como tengo entendido que ustedes están elaborando un plan nacional de pueblos indígenas. Quisiéramos, Olga, que nos ampliaras un poco al respecto en qué consiste este plan, cuáles como los objetivos que ustedes se persiguen en el marco de este plan. Claro,
Una de las cosas más importantes que hay que recalcar a la hora de plantear esto es que este plan no es que CECENIS dijo hagámoslo y se sentó en un escritorio. Este plan fue ampliamente consultado con todas las organizaciones indígenas del país, de los 3 territorios, del occidente, del centro y del oriente, así como también se tuvo una parte específica para mujeres y para jóvenes, donde también se tomaron en cuenta las opiniones que cada uno de nosotros aportamos en este tipo de consultas. Por lo tanto, se puede ver que es un plan, es amplio, realmente bastante ambicioso, porque toca muchas de las partes como salud, como educación, toca la parte de las políticas, como Néstor lo mencionaba ya. Realmente hay mucho trabajo que hacer para que este plan avance. Este plan cuenta con 4 áreas estratégicas, tiene 7 líneas estratégicas de trabajo, también cuenta con 15 objetivos y cuenta con 71 acciones, cada una definida para diferentes rubros que se van a tocar. ¿Cuáles son las áreas estratégicas, estas 4 áreas que ustedes plantean? Estas 4 áreas que se han planteado son políticas jurídicas, que como ya lo decíamos, es una reforma completa quizás a las leyes del país. También tenemos la parte de tierra y economía, que es una de las partes que hay que fortalecer para nuestras comunidades. Tenemos la parte social, así como la parte de identidad cultural, que esta sería como una de las partes más fuertes para nuestras organizaciones, para que estas luchas continúen. En esta identidad cultural, en la ley de cultura que se aprobó, si no mal recuerdo, hace ya 2 años, se contempla bastante contenido de la identidad cultural, ¿verdad? En esta aprobación de ley. Sí, bueno, efectivamente, digamos que ese es otro de los pasos importantes que el país da, ¿verdad? Si bien no logra todavía tener una ley específica para pueblos indígenas que desarrolle todo el texto constitucional que ahora tenemos en el marco del reconocimiento, sí vemos como importante y como un paso fundamental que haya todo un capítulo en el texto de la Ley de Cultura, si no me equivoco es el capítulo número 3, el que hace relación a los derechos de los pueblos indígenas, y efectivamente destaca mucho el tema de la identidad cultural, el tema del idioma, el tema del vestido, el tema de las costumbres, a lo que nosotros llamamos los sistemas de vida y demás. Entonces ese digamos que es otro paso importante que el país da en materia de reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas. En la elaboración de este plan, ustedes han mencionado que participaron diferentes organizaciones indígenas. Si tuvieran un número de cuántas fueron y qué otras instituciones del gobierno, autónomas, del Estado, participaron en esta elaboración. Hemos tenido una participación de 58 organizaciones a nivel nacional. Así como hemos tenido también el apoyo de muchas instituciones del Estado, como es el ISTA, Cancillería, así como también de las Naciones Unidas. Hemos tenido mucho el apoyo de FAO, de FIDA, de ONU Mujeres. Agricultura tiene que estar presente, ¿no? También ha estado el Ministerio de Agricultura. Y el ambiente, supongo. Y medio ambiente, claro, ahí ha estado siempre presente, apoyándonos en toda esta parte participativa que se ha tenido de consulta. En esta parte de consulta se realizaron una consulta en la zona occidental con todas las organizaciones que están acá en esta zona. Se hizo otra en la zona central con todas las organizaciones y en la parte oriental también. Luego se hace dos consultas más, ya acá en la parte, acá en San Salvador, con mujeres. Venían mujeres de todas, de nivel nacional, al igual que los jóvenes. Luego también, ya a la hora de ratificar esta parte del plan, se hizo una presentación a todos los pueblos que hemos participado en todo este proceso del plan, y también se hizo con los funcionarios públicos que también han estado acompañando todo este proceso, que fue recientemente en enero, sí.
Entonces, acá se ve que también ha sido ampliamente consultado también con las instituciones del Estado, han dado sus aportes, así como sus opiniones, y han visto cosas que también se pueden integrar o modificar un poco también. Muy bien, tengo que ir a la última pausa. Al volver yo quisiera que nos hablaran un poco más a profundidad todo el tema de tierras. Entendemos que también ha habido un esfuerzo por de entregar tierras, propiedades a los pueblos indígenas, y obviamente también respetar esa forma ancestral de cultivos. Eso vamos a conversarlo al regresar. Ya venimos. Néstor nos hablará sobre la construcción de este plan, qué apoyo ha tenido y más o menos cuáles fueron las fases que ustedes cumplieron y quiénes aportaron para construir el plan. Bueno, muy brevemente y tratando de sintetizar y digamos contribuyendo con lo que Olga ya planteó, digamos que el plan, porque a lo mejor los amigos y amigas que nos ven desde sus casitas se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo surge este plan? Efectivamente, en el 2014, en la ciudad de Nueva York, se da lo que se llama la primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas. De este diálogo, donde participan estados, pero también participan representaciones indígenas, surge, digamos, una declaración que está totalmente articulada con el contenido de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, en este espacio nosotros destacamos la labor que jugó la misión oficial de parte del gobierno de El Salvador, porque tuvo un rol muy propositivo y muy en función de acompañar los procesos de los pueblos indígenas. En ese espacio, producto de todo este trabajo, se acuerda que 6 países a nivel mundial pudieran elaborar su plan nacional para darle cumplimiento al contenido de la declaración. Es así como El Salvador es nombrado para que pueda elaborar este plan. Entonces el reto... ¿Eran 6 países o de esos 6 uno? Eran 6 países, 2 de América, El Salvador y Paraguay, 2 de Asia, y de los otros continentes. Es importante destacar que en este contexto presentaba, digamos, desafíos fuertes, porque implicaba que tanto las instituciones públicas, los pueblos indígenas y el acompañamiento técnico del sistema de Naciones Unidas emprendieran un caminar hacia construir por primera vez un documento de manera coordinada. Y efectivamente pasa por todo este proceso que Olga ya nos contó, ese proceso de diálogo y consulta, de reuniones, de pláticas con líderes y lideresas a nivel comunitario, pero también de coordinaciones con la institucionalidad pública. Se conforma lo que se llamó el Equipo Nacional de Conducción Indígena, donde se buscó que hubiera participación de los 3 pueblos indígenas en el país y de diversas expresiones organizativas a nivel territorial. Entonces, teniendo, digamos, ese equipo nacional de conducción para garantizar que todas las opiniones fueran incluidas en este documento, se pasa a un proceso de lanzamiento oficial en Casa Presidencial. Y, digamos, ahí se convocan secretarios, ministros y demás, y se hace, digamos, el lanzamiento oficial. Destacamos aquí el acompañamiento de la doctora Mirna Cunningham, ella es una indígena miskito que ha sido, digamos, la embajadora de buena voluntad de la FAO, pero también es la asesora del secretario general de Naciones Unidas en el tema indígena. Entonces estuvo muy de cerca en este proceso. ¿Ella de dónde es? De Nicaragua. Bueno, recientemente estuvo por acá en un evento de entrega de tierras que hizo el presidente de la República.
Aparte de los procesos de consulta que Olga planteó, cabe destacar que fuimos más allá. Y aquí destacamos, por ejemplo, que por primera vez un documento como este se le es consultado a medios de comunicación. Y por primera vez un documento como estos también es consultado con las universidades. Entonces, este esfuerzo, digamos, nos da insumos que vienen a enriquecer este documento, porque nos da la visión que hay desde fuera del proceso indígena para poder abonar al contenido de este plan. Y por supuesto, es importante aquí también, digamos, destacar que los medios de comunicación aportaron de manera significativa, la academia también lo hizo, y por supuesto esto se incluye, digamos, en el documento final. Por supuesto, entre las líneas estratégicas que, digamos, usted nos preguntaba y que quería que abonáramos en eso, digamos, tiene que ver una con el tema de economía, con el tema de tierras y, por supuesto, cómo esto se vincula con los recursos naturales. Y las prácticas agrícolas. Las prácticas agrícolas. Hay, digamos, estudios a nivel mundial, si lo queremos ver, que destacan y que evidencian que la conservación de los recursos naturales que todavía existen en el planeta, la inmensa mayoría están en territorios donde habitan pueblos indígenas. Y eso no es una casualidad. Eso tiene que ver con las prácticas que usted planteaba, esas prácticas tradicionales que como pueblos indígenas ejercemos en los territorios para materializar nuestra cosmovisión y esa relación armónica entre el ser humano y los elementos de la naturaleza. No envenenar la tierra, sino hacer ese abono como es natural, ¿no? Por ejemplo, o el tema de cómo conservamos la semilla nativa, ¿sí? O cómo, por ejemplo, hacemos buenas prácticas a la hora que cultivamos, de tal forma que no permitamos que nuestros suelos se erosionen, cómo propiciamos infiltración de agua, cómo propiciamos la conservación de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Que ahí se tiene que volver a regresar porque si no nos vamos a acabar la tierra al paso que vamos. Pero antes de que hable Néstor, yo quiero que también hable Olga. Olga, siempre en el Día Internacional, el FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, entendemos que realizó un conversatorio para ver cuáles son los retos y oportunidades que la juventud indígena salvadoreña tiene por delante. Tenemos unas declaraciones al respecto de jóvenes que participaron en esta actividad, si nos las presentan, por favor. Creo que a nivel de país debemos de rescatar nuestra identidad, nuestra cultura, el saber de dónde vengo, el saber hacia dónde me estoy dirigiendo y qué quiero para mi país. Entonces creo que es algo muy importante que abre las oportunidades para todos los jóvenes, no solo para las organizaciones que están presentes acá, sino a nivel de país. Creo que es un reto también el que los jóvenes participemos dentro de la elaboración de políticas públicas y el poder formar también parte de una defensa de derechos que nosotros como jóvenes tenemos, pero que muchas veces no la sabemos porque no estamos llegando a la cobertura necesaria que nosotros debemos de tener. La visibilización de los jóvenes indígenas en el país es prácticamente nula, incluyendo proyectos, problemas tanto raciales y territoriales, y empezamos a dar una mayor visibilización y apoyo a los jóvenes indígenas que deben de potenciarse más allá también de sus redes territoriales o dependiendo de las migraciones que ellos hayan tenido, ya que la mayoría tienen el estigma de que solo somos Nahua Pipil, pero existen 3 etnias, sería Nahua Pipil, Cacahuira y Lenca o Potosi, que sería por posiciones territoriales diferentes. Bueno, ahí escuchábamos a Alex Schul y a Alejandra Palomo. Entendemos que son integrantes de etnias Náhuatl Pipil, de Occidente, Santana. Olga, ¿cuál es la importancia de que las juventudes reconozcan esta herencia de nuestros pueblos indígenas y que además busquen promover los derechos de ese sector? Claro, nosotros los jóvenes estamos jugando un rol muy importante en la parte de la conservación de nuestra cultura.
ya que en nuestros pueblos se da mucho la tradición oral. Y nosotros acá, a través del Consejo Coordinador, estamos en un esfuerzo de coordinar con los jóvenes de las estructuras organizativas, las cuales estamos coordinando, y se está haciendo este esfuerzo desde el punto de vista de que nosotros los jóvenes tenemos mucho que aportar, porque se ve la parte de que los mayores tienen toda esa sabiduría, toda esa experiencia que ellos han acumulado. Sin embargo, todo este proceso que ellos han venido teniendo, hasta cierto punto ya muchos de nuestros mayores ya están cansados de todo este largo caminar que ellos han tenido. Entonces, es muy importante nuestro papel para darle continuidad a todo este proceso que ellos han desarrollado. Hace poco estábamos viendo que ellos tienen toda la experiencia, nosotros tenemos la energía. Entonces, es muy interesante ver cómo en nuestras organizaciones nos estamos reintegrando a todo este proceso para que podamos trabajar desde la parte de la juventud, claro, acompañado de nuestros mayores que nos están dando la guía para que sigamos en la preservación de nuestra cultura y que continuemos también con la lucha del rescate de la cultura, así como de la lucha por la reivindicación de nuestros derechos como pueblos indígenas. Sin embargo, como juventud vemos que es algo sumamente importante tener el acompañamiento de nuestros mayores, tener esa guía. Claro, es importante tener nuestro espacio y todo, pero también es importante la guía que ellos nos puedan dar. Claro, tienen ese conocimiento ancestral. Exacto. Tengo un minuto, Néstor, para que nos puedan decir un mensaje, porque ya hablar de desafíos pues es bastante largo, pero que nos puedan decir y dejar una idea al público. Bueno, yo realmente, primeramente, quizás al público, a que podamos involucrarnos en estos procesos, en conocer nuestra historia, conocer de dónde venimos, para que podamos entender nuestra identidad cultural. Pero también creo que es importante el llamado a nosotros, los que conformamos en la actualidad los procesos organizativos de los pueblos indígenas, a los hermanos y hermanas que nos ven desde las comunidades seguramente, a que podamos darle continuidad a estos procesos. Claro. Los jóvenes tenemos, digamos, un reto fuerte en cómo retomar esa herencia ancestral y cómo darle seguimiento. Pero también quiero aprovechar la cámara para hacerle un llamado e invitar a nuestro gobierno de El Salvador a que camine, tal como lo hemos venido haciendo, así como lo hicimos en el proceso de elaboración del plan, que ahora caminemos hacia la oficialización y, por supuesto, a buscar los mecanismos para poderlo llevar a la práctica a nivel nacional. Claro que sí. Bueno, pues agradecemos muchísimo la presencia de Olga Tesorero y también agradecemos la presencia de Néstor Pérez, integrantes ambos del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño CESENIS, y gracias por venir. Padiush. Muy bien, a usted el día de lunes le invitamos a una nueva entrevista a las 7 de la noche, y si usted quiere ver en retransmisión esta, llegó tarde, pues a las 7 de la mañana también aquí a través de GEM TV, Canal 29, el canal que te ve. Gracias por sintonizarnos.